Cuando se produce un terremoto, los sismólogos crean gráficos de mecanismos focales, informalmente conocidos como pelotas de playa, para mostrar los movimientos de falla que producen un terremoto. Los mecanismos focales se basan en la dirección del arribo de la primera onda P. Vamos a investigar los patrones de arribo de ondas P que se derivan de los diferentes mecanismos de falla, considerando primero un terremoto de falla transcurrente. Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas irradian fuera del epicentro en todas las direcciones. Las líneas verdes paralelas en los cuadrantes noroeste y sureste han sido comprimidas durante el terremoto, y en los cuadrantes noreste y suroeste fueron extendidas. Veamos a las ondas P alejarse del epicentro. Insertaremos resortes para demostrar y exagerar las características de compresión y dilatación. En el noroeste y el suroeste del epicentro, las rocas se comprimen y las primeras ondas P en arribar a esas estaciones son forzadas a alejarse del epicentro. Al noreste y suroeste del epicentro, las rocas se expanden y las primeras ondas P son forzadas hacia el epicentro. Los arribos de dilatación y compresión a menudo se muestran como signos positivos y negativos, respectivamente. Con las observaciones de muchas estaciones, vemos dos cuadrantes con arribos de compresión y dos cuadrantes con arribos de dilatación, separadas por planos nodales perpendiculares. Para simplificar la ilustración, los cuadrantes de compresión pueden ser sombreados y los cuadrantes de dilatación se pueden dejar sin sombrear, produciendo un patrón de ondas P, primer movimiento que se asimila a una pelota de playa. Se puede observar que este patrón de dilataciones y compresiones puede ser producida ya sea por fallado lateral derecho en un plano de falla norte-sur o un fallado lateral izquierdo sobre un plano de falla este-oeste. Por lo tanto, se debe utilizar el conocimiento de la geología en la región para decidir cuál plano nodal es el plano de la falla. Por ejemplo, si un terremoto con epicentro en la falla de San Andrés con un mecanismo focal parecido a este, la opción más probable sería que el plano de falla esté orientado noroeste-sureste, paralelo al punto de choque de la falla que observamos en la superficie. Consideremos ahora un terremoto lateral derecho en la zona de fractura de Kane en el Atlántico. Este terremoto producirá compresión en los cuadrantes noreste y suroeste, y la dilatación en los cuadrantes noroeste y sureste. Dado a que no existen sismómetros en las cercanías, los primeros patrones de arribo de las ondas P se observan en las estaciones distantes. La energía sísmica viaja fuera del terremoto en todas las direcciones. Entonces debemos tener en cuenta la geometría tridimensional de las trayectorias de los rayos. Para ello es conveniente imaginar una esfera, llamada la esfera focal que rodea el hipocentro del terremoto. Rayos que viajan a las estaciones distantes irradiarán desde el terremoto a través del hemisferio inferior de la esfera focal. Para simplificar las cosas, vamos a ver a las dos secciones transversales en ángulo más o menos recto. En primer lugar, hacer un corte vertical a la Tierra a través del hipocentro en una orientación noreste-suroeste. Ondas P que salen del terremoto y que viajan a Lima, Perú, en el cuadrante suroeste, o a Madrid, España, en el cuadrante noreste. Tendrán primer arribo de ondas P de compresión que empujan hacia arriba, lejos del terremoto, y se observan como un movimiento vertical ascendente inicial en esos sismogramas. El segundo corte transversal mostrará ondas P viajando a Detroit y Seattle en el cuadrante noroeste, y a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el cuadrante sureste. Estos tendrán primer arribo de ondas P de dilatación que son atraídas hacia el terremoto. Se observan como un movimiento vertical descendente en sus sismogramas. Mediante el examen del primer arribo de ondas P en muchas estaciones en un rango de azimuts y distancias desde el terremoto, podemos determinar el patrón de compresiones y dilataciones en el hemisferio inferior de la esfera focal. Como hemos visto, un terremoto de desgarre produce un patrón de cruce de fallas aproximadamente verticales, o planos nodales que separan dos cuadrantes compresivos y dos cuadrantes de dilatación. Veamos ahora el patrón de compresiones y dilataciones que resultan de un terremoto en una falla normal, como en el lado este de la provincia Cuenca y Cordillera de la montaña de Steen.
El bloque en el lado oeste de esta falla se cae con respecto al bloque del oeste. Visto en un corte transversal, observamos que los primeros arribos de las ondas P de compresión irradiarán al este y al oeste del hipocentro a un ángulo descendiente intermedio y superficial. Los primeros arribos de las ondas P de dilatación se alejan del hipocentro en un ángulo de inclinación descendente. El mecanismo focal resultante tiene los planos nodales perpendiculares que cortan el hemisferio inferior de la esfera focal en un despliegue con apariencia de corte de naranja, con compresiones en el exterior y dilataciones en el centro. Esta es la firma del mecanismo focal de un terremoto en una falla normal producido por fuerzas de extensión. Debido a la forma en que el plano de falla intersecta la parte inferior de la esfera focal, el límite entre las regiones sobre el mecanismo focal es curvo. Por último, vamos a considerar una falla inversa como la que se encuentra debajo de la Sierra Pie de Palo, dentro de las sierras pampeanas al noroeste de Argentina. Esta es una falla inversa oeste convergente, donde el bloque en el este se mueve hacia arriba y sobre el bloque en el oeste. Visto en un corte transversal, observaremos que los primeros arribos de las ondas P de dilatación irradiarán hacia el este y el oeste del hipocentro a un ángulo descendiente, intermedio y superficial, mientras que los primeros arribos de las ondas P de compresión salen del hipocentro con un ángulo descendiente pronunciado. El mecanismo focal resultante tiene planos nodales perpendiculares con la misma apariencia de corte de naranja, observado por una falla normal. Sin embargo, para un terremoto de falla inversa, dilataciones están en el exterior y compresiones están en el centro. Este mecanismo focal, ojo de gato, es la firma de un terremoto en una falla inversa, producido por fuerzas tectónicas de compresión.